Bueno, pues buenos días. Soy Rosa Huertas, de la Confederación Hidrográfica del Duero. Y bueno, lo primero que quiero hacer en nombre de la Confederación como socio coordinador del proyecto y en nombre de los restantes socios, la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Patrimonio Natural y la Confederación del Tajo, quiero daros las gracias por estar aquí, ¿no? El hecho de que, bueno, pues de ver tanta gente que ha respondido a esa convocatoria para daros a conocer el proyecto Cipriver, pues la verdad es que nos hace sentirnos muy satisfechos, así que muchísimas gracias. Bueno, como bien ha dicho el comisario de Aguas en su presentación, este proyecto Cipriver está cofinanciado con fondos de la Unión Europea a través de los fondos LIFE, del programa LIFE. El programa LIFE, como muchos sabéis, es el instrumento financiero más importante para el apoyo al medio ambiente que tiene la Unión Europea. Y bueno, para empezar un poco lo que es el contenido de la jornada, pues nos ha parecido interesante hacer una breve referencia al LIFE, además por una cuestión yo creo que de gran interés. Bueno, en primer lugar creo que todos los que estáis aquí trabajáis de una manera u otra en proyectos de medio ambiente y en estos tiempos que corren, pues conocer las fuentes de financiación para estos proyectos pues es muy interesante. Pero además es que coincide que justo este año, este marco del programa LIFE ha cambiado, va a ser distinto a partir de ahora y entonces, bueno, pues yo creo que conviene hacer pues una breve referencia a cómo ha cambiado el LIFE y cuáles son sus nuevas líneas de actuación. A continuación será una presentación de lo que es en sí el proyecto Cipriver, es decir, de sus objetivos y de las actuaciones que contiene. Y bueno, para contarnos estas cosas está aquí Carlos Marcos, que es jefe de servicio en la Confederación Hidrográfica del Duero. Y bueno, él es el director del proyecto Cipriver, es el padre de la idea que con su tesón la ha sacado adelante. Y bueno, además él ha estado recientemente varios meses en la Unión Europea, precisamente en la Comisión, en la Dirección General de Medio Ambiente y en la unidad que trabaja con los LIFE, con lo cual, bueno, pues todos estos entresijos de los LIFE, pues también se los conoce bien, así que, bueno, creo que es la persona idónea para contarnos las dos cosas, lo del LIFE y lo del Cipriver. Así que, Carlos, cuando quieras. Me parece, Rosa, que invitemos a Ignacio y entre medias de las dos presentaciones que pueda comentar los proyectos LIFE que lleva la Junta. Vale. Hola, buenos días. Bueno, gracias, Rosa, por la amable presentación, pero bueno, sí que es cierto que he estado estos meses pasados en la Comisión Europea, pero desde luego no soy ningún experto en proyectos LIFE tampoco. Mi experiencia comenzó el año pasado precisamente con este proyecto Cipriver, con lo cual soy bastante nuevo, pero sí que nos ha parecido oportuno, como decía Rosa, hacer una breve presentación, reseña de lo que es este programa LIFE, que es uno de los instrumentos financieros más importantes de la Unión Europea y desde luego en materia de medio ambiente. El proyecto Cipriver es cierto que ha cambiado, se ha abierto un nuevo programa que comprende el periodo 2014-2020. El proyecto Cipriver pertenece al periodo anterior, del 2007 al 2013, de la convocatoria del 2013 que finalizó en junio del año pasado. La Comisión Europea en esta última convocatoria concedió algo más de 280 millones de euros para financiar y apoyar proyectos de medio ambiente y naturaleza, con lo cual esto da idea del tamaño y de la fuerza de este instrumento financiero. Y lo que quiero hacer con esta breve presentación también es ver lo que significa presentar un proyecto LIFE, la competencia que hay y de alguna forma llegar a una serie de conclusiones que creo que pueden ser interesantes para aquellas personas que trabajen con este tipo de proyectos. El año pasado, en la convocatoria del 2013, se presentaron cerca casi de 1.500 proyectos o propuestas LIFE, de las cuales solo fueron seleccionadas 225. Eso da idea de la gran competencia que hay en este tipo de proyectos a nivel europeo, pero llama mucho la atención en este tipo de convocatorias que precisamente España e Italia son los que más concurren a esta convocatoria, con diferencia respecto al resto de los países. Y lo veremos más adelante porque España es uno de los países con más éxito en este tipo de convocatorias, por diferentes razones. No sabría decir cuáles.
algunas las puedo intuir, pero lo cierto es que tenemos bastante éxito en este tipo de convocatorias. Dentro de la convocatoria del año 2013, dentro de las 3 áreas, naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza medioambientales, información y comunicación, hubo 342 propuestas para naturaleza y biodiversidad, de las cuales está la nuestra. Se seleccionaron 92 y hay cerca de 150 millones de euros destinados de la Unión Europea a esta área temática. De política y gobernanza, aquí es donde más propuestas se reciben con diferencia, pues algo 961 y 125 seleccionadas. Aquí en esta área hay mucha competencia y fueron 130 millones de euros los destinados en esta área temática. Y en información y comunicación, que es una área que sí que quieren darle bastante relevancia, pero tradicionalmente el programa LIFE se ha asociado siempre a proyectos de naturaleza o proyectos de medio ambiente muy concretos, y parece ser que la información y comunicación pues todavía no ha acabado de cuajar, pero yo creo que en el siguiente programa plurianual del 2014 al 2020 sí que quieren darle mucha importancia y será una de las áreas donde habrá muchos más proyectos. Aquí se recibieron 165 propuestas y solo fueron 8 seleccionadas, con 3,9 millones de euros. La diferencia de esa disparidad entre propuestas y dinero asignado es, entre otras cosas, porque el programa LIFE tiene parte del presupuesto asignado obligatoriamente, es un acuerdo entre los países miembros, debe ser destinado a proyectos de naturaleza y biodiversidad. Por tanto, aunque solo se recibieron, solo, entre comillas, 342 propuestas, de las 92 seleccionadas, pues prácticamente es la mitad, que es la obligación que tiene el programa LIFE en destinarlo a naturaleza y biodiversidad. Como bien decía anteriormente en la presentación el director general, el programa LIFE es, desde luego, quizás el programa financiero de la Unión Europea con más éxito que ha tenido en los últimos años. Lleva más de 20 años y probablemente no se podría entender la red Natura, la conservación y la protección en Europa, en los países, si no fuera por el programa LIFE. A todos se nos viene a la cabeza proyectos tan emblemáticos como puede ser el Lince, el Oso Pardo, etcétera, que seguramente, si no fuera por este instrumento financiero, pues no llegarían a buen término. En cuanto a la convocatoria, en cuanto a lo que es los proyectos LIFE en España, fueron adjudicados 68 de 225. Si no recuerdo mal, España debió presentar del orden, junto con Italia, más de la mitad de los proyectos presentados, de esos casi 1.500, correspondían solo a España e Italia. Con lo cual, los italianos y los españoles somos muy activos con este programa. Y de esas 225 proyectos o propuestas seleccionadas, 68 fueron españolas, con una asignación de 116 millones, con lo cual da idea de que prácticamente más de la mitad de los fondos de este programa LIFE han sido destinados a Italia y a Portugal. Digo, de Portugal, Italia y España, perdón. En política y gobernanza medioambientales fueron 51 proyectos con 82 millones. En naturaleza, 14 proyectos, en el cual se encuentra el proyecto CIPRIVER, con 26 millones. Y en biodiversidad, 3 proyectos con 7,4 millones de euros. Ahora comienza este año, de hecho se cierra mañana la convocatoria de este año 2014, de los proyectos tradicionales, y comienza el nuevo periodo del 2014-2020, con una asignación para este periodo de aproximadamente 3.400 millones de euros, que es mucho dinero, con lo cual da idea de la potencia de este instrumento financiero a la hora de financiar y apoyar proyectos medioambientales. A diferencia del programa anterior, ahora en este nuevo programa sí que hay diferencias. En primer lugar, porque se dividen en 2 áreas temáticas o programáticas, un subprograma que es el de medio ambiente y un subprograma de acción por el clima. El motivo es porque hay una estrategia a nivel europeo que quieren financiar proyectos de lucha contra el cambio climático y gran parte de los fondos asignados a la Unión Europea, en un porcentaje, obligatoriamente tienen que ser designados a proyectos de cambio climático. En el subprograma de medio ambiente hay 3 áreas prioritarias,
medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos, naturaleza y biodiversidad, gobernanza e información medioambientales, que viene a ser un poco el esquema anterior del anterior programa LIFE. Y en el subprograma de Acción por el Clima hay un área prioritaria de mitigación, de adaptación al cambio climático y otra de gobernanza e información climáticas. Aparte de estas áreas programáticas, hay otra serie de novedades, como son los proyectos integrados que anteriormente el comisario se ha referido, en el que nos hemos presentado a esta primera convocatoria que se cerró el 10 de octubre con un proyecto integrado para llevar a cabo en el área sur central del Duero del Plan Hidrológico de Cuenca. Y hay otras novedades como son los instrumentos financieros de capital natural, de mejora para aquellos países de la preparación de proyectos. Y bueno, pues con esta breve introducción, que simplemente quería ser una introducción, es para animar a aquellas personas, para poner en contexto de dónde se enmarca el proyecto CIPRIVER y para aquellas personas que están interesadas, ya sean de la administración, entidades, asociaciones o lo que sea, porque al fin y al cabo el programa LIFE es un programa abierto a todos, que animar a que se puedan presentar y que en la página web de la Unión Europea del LIFE pues hay mucha más información. Esta convocatoria se cierra mañana. Se ha abierto recientemente la que está destinada a asociaciones sin ánimo de lucro, a las NGO, y habrá convocatorias en los siguientes años, con lo cual aquellos que estén interesados pues es un buen momento para comenzar a trabajar. Gracias. Buenos días y gracias a la Confederación y a todos ustedes que se han acercado a esta presentación, a este kick-off, a este arranque. Algunos compañeros ya los he visto en otros proyectos LIFE que nos reunimos periódicamente, como la compañera de la Confederación del Tajo. Y la idea es presentarles un conjunto de proyectos que en la actualidad estamos ejecutando. Estos proyectos, dos de ellos haré una mención un poco más detallada, sobre todo uno de ellos, en el cual lo citó ya mi director, que es el LIFE Medway Rivers, porque puede suponer para mí uno de los avances en cuanto a la planificación Natura 2000 compatible versus planificación hidrológica tradicional, integración de directivas, y porque intenta dar respuesta a algunas preguntas y algunas quejas que nos ha formulado desde las ONGs a otras organizaciones, cómo se tienen en cuenta los elementos de conservación en la planificación. No voy a hablar de los veintitantos proyectos anteriores que fueron dirigidos a la conservación del oso, del águila imperial, del lince, a proyectos de restauración específicos como pudieron ser tanto el que se desarrolló en la Laguna de la Nava, que también la Confederación fue socio de ese proyecto con la Fundación Global Nature, como lo que fue el proyecto de restauración de hábitats en lo que fue en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Si bien para la LIFE y para la Comisión los parques no existen, existen los lugares de importancia comunitaria o las zonas de especial protección para las aves. Voy a ir desde el proyecto más antiguo que estamos ahora mismo en desarrollo, que es el proyecto de conservación de Urogallo. Es un proyecto que participamos 4 de las administraciones con responsabilidad en la especie. Galicia era socio del proyecto al principio, pero bueno, la coyuntura económica, los requisitos de déficit público y demás hizo que no pudiera suscribir los convenios, y participa el Ministerio y las 3 comunidades con presencia más o menos comprobada, que somos Castilla-León, Asturias y Cantabria. El proyecto es dirigido por la Fundación Biodiversidad y es socio del mismo también la Sociedad Española de Ornitología. El objetivo no es más que intentar recuperar los hábitats del urogallo en las cepas donde existe, intentar reducir los riesgos de muerte bien por predación o por competencia con otras especies, como pueda ser el ciervo, la excesiva densidad de ciervo, intentar establecer un stock de reproductores y un programa de cría en cautividad al objeto de poder liberar ejemplares
con dos objetivos, o bien reforzar poblaciones existentes o mejorar la conectividad entre poblaciones a través de creación de nuevos núcleos que actúen de enlace. La semana antepasada se libraron los 3 primeros ejemplares procedentes de cría en cautividad en la zona de picos de Europa. Intentar compatibilizar los usos tradicionales y una función fundamental en todos los proyectos LIFE. No solamente tienes que hacer algo que sea novedoso, que pueda servir como un modelo de sistema de gestión, sino tienes que divulgarlo, tienes que poner en conocimiento de la sociedad y de los actores que puedan ponerlo en marcha todas estas actuaciones, sus resultados, sus conclusiones, y tienes que integrar a la población y a los agentes sociales implicados en la gestión. En este caso, la Confederación ha incorporado a asociaciones de pescadores, estamos nosotros, a los ayuntamientos, etcétera, a todos los agentes que participen para que tenga una mejor implicación en ellos. ¿Qué acciones se han desarrollado? Pues se han desarrollado desde acciones muy tradicionales de mejora de hábitat, a control de predación, a disminución de animales competidores. Se estaba desarrollando un programa de cría a través del Centro de Cría de Sobrescobio en Asturias. Asturias fundamentalmente lidera la parte de cría en cautividad. Se ha realizado compatibilización de usos a través de lo que se llama la custodia del territorio. La custodia del territorio es un seguro que muchos lo conocen, pero es un procedimiento de integrar en la conservación a los distintos agentes sociales y a la participación de la sociedad en la conservación. A través de los que se llaman de las entidades de custodia del territorio se establecen acuerdos o convenios para que el particular adopte sistemas de gestión más compatibles a través de unos pequeños beneficios o una serie de ayuda. Y, por supuesto, se hace divulgación. Como todos los proyectos LIFE, toda esta documentación la pueden consultar en la página web del LIFE, que se encuentra dentro de la página web de la Fundación Patrimonio, de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. En principio, los objetivos, como todos, han sido objetivos muy ambiciosos. Primero, detener el declive de la especie, lo cual es un objetivo bastante ambicioso. Segundo, establecer ese stock de cría y la puesta y optimización de un programa de cría que garantice la producción de estos ejemplares. La realización de las actuaciones de mejora del hábitat y de mejora de la conectividad de los núcleos. Priorizar actuaciones de conservación en la zona que existe, así como en los territorios que favorezcan su conectividad, y aumentar la implicación y el conocimiento de la población presente. Este es un LIFE que tenía que haber acabado este año. Se le ha concedido una prórroga de 2 años y acabará a finales del próximo año esperemos que con la liberación de aproximadamente una veintena de ejemplares en el medio y habiendo actuado para recuperar hábitat en más de 300 hectáreas solamente en lo que es Castilla y León. Un segundo LIFE ya muy vinculado con lo que se está haciendo aquí es el Desmania. El Desmania es un proyecto LIFE en el que estamos integrados la comunidad extremeña, la comunidad de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural, la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es su objeto? Su objeto es, por un lado, actuar sobre las amenazas y la mejora del conocimiento de una especie terriblemente amenazada en nuestros ríos, el desmán de los Pirineos. Es una especie que hasta los años 60, 70 era una especie muy frecuente en nuestros ríos, y Gustavo lo podría decir casi mejor que yo, pero que a partir de ese momento ha sufrido un retroceso y una fragmentación, una rarificación de sus poblaciones que la ha llevado a que ahora mismo prácticamente haya desaparecido el sistema central. Solamente existen citas y se ha comprobado la presencia en el entorno del río Cuerpo de Hombre y los afluentes que van hacia Extremadura en el sistema central. Prácticamente ha desaparecido en el 80% de la cuenca del Duero. Hay poblaciones relativamente importantes en la zona de León, en el norte de Palencia, poblaciones cada vez más aisladas y fundamentalmente en arroyos tributarios en los ríos de la
del sistema ibérico. Prácticamente el sistema ibérico ha desaparecido en una gran superficie. Y es una situación que se da también en el ibérico de La Rioja, por ejemplo. En La Rioja en 10 años ha pasado de 130 poblaciones a 14 poblaciones conocidas, y exclusivamente en tributarios secundarios de los ríos. Ya no está ni en los tributarios principales ni en los ríos principales. ¿Por qué desaparece? Pues por muchos factores. Por fragmentación de hábitat, por esa conectividad longitudinal que fragmenta, que está interrumpida e impide. La presencia de especies exóticas invasoras, en especial el bisón americano, es un predador nato de la especie. Por estiajes muy acusados, contaminación y en ocasiones por nuevos usos como barranquismo, como rafting en determinados ríos, están teniendo un efecto muy negativo sobre la especie porque fomentan la alteración de los bentos, que es su alimento fundamental, y porque afecta también a los contenidos de contaminación en el río. ¿Qué actuaciones están haciendo? Es un proyecto que empezó el año pasado. Se van a hacer actuaciones de investigación y diagnóstico de población. Ahora mismo en España no existe un diagnóstico de la población de desmán. Se van a hacer actuaciones de control de los predadores exóticos, en especial el bisón americano. Castilla y León, empezamos con el bisón a controlar el bisón americano aparte por el bisón europeo, y ahora mismo somos la comunidad que más bisón está capturando en toda España. En la actualidad se han superado los 5.000 bisones americanos capturados en Castilla y León. Y esto es la punta del iceberg. Si conseguimos implantar el sistema a nivel de toda la región, esa podría ser solo la cantidad a extraer en 2 años. Porque la presencia en cuencas como el Duero, a su paso de Zamora, en la provincia de Segovia, en la provincia de Ávila, en la provincia de Soria, en la provincia de Burgos, de Palencia, las poblaciones son, en el propio Valladolid, son muy altas y no solo afecta al desmán, sino es un animal que es un consumidor de todo tipo de peces, de pequeños mamíferos. Es un predador y además transmite un conjunto de enfermedades, sobre todo parvovirus, que afectan al desmán y a otras especies como puede ser la nutria. ¿Qué vamos a hacer también? Actuaciones de mejora de hábitat. Se va a elaborar un plan de gestión de la especie para las 2 comunidades y se va a analizar, se va a intentar incluir el desmán como uno de los elementos de indicador de la calidad de las aguas, calidad tanto para Directiva Marco como para Directiva Hábitats. Posiblemente para mí el proyecto que más me ilusiona es el siguiente, es el Medway Rivers. El Medway Rivers busca elaborar una planificación que integre los requisitos de la Directiva Aves y de la Directiva Hábitat y la Directiva del marco de agua en la planificación de los LIC fluviales y zonas húmedas. ¿Por qué es muy importante? Primero porque es un proyecto en el que estamos todos los actores. Aunque somos socios la Confederación del Duero, el Ministerio, tanto la Dirección General de Planificación como la Dirección General de Conservación, la Fundación Patrimonio, la Junta y la empresa Somacil, en el comité de gestión participan las restantes confederaciones hidrográficas que están presentes en Castilla y León. Y porque uno de los productos que se nos ha planteado que tenemos que obtener es una propuesta de un manual de planificación integrada de Red Natura que integre las 2 directivas. Las 2 directivas son 2 directivas que tienen un distinto momento. La Directiva Hábitat es una directiva relativamente antigua, es del año 92. La Directiva Marco es una directiva más moderna y para mí incorpora un elemento que quizá la Directiva Hábitat no incorpora tanto: la dinámica de los ecosistemas, en especial la dinámica fluvial. La Directiva Hábitat es una directiva quizá un poco como una foto fija. Tienes que conservar estos hábitats, pero en un río no regulado esos hábitats van cambiando con las riadas. Lo que en un momento determinado tienes una vegetación pionera de megaforbios se va transformando en una de matorral, en una presencia de distinto arbolado, que en la siguiente riada, de una riada de 20, de 15 años, es de nuevo cambiada y es sustituida, desaparece esa vegetación y vuelve a aparecer esa vegetación pionera.
Segundo elemento, porque es uno de los elementos que busca también este programa, es obtener un programa de seguimiento que optimice. Ahora mismo tenemos un conjunto de redes de seguimiento, de sistemas de seguimiento sobre el mismo medio que en parte son complementarios y en parte se duplican. La Confederación tiene su red de seguimiento directiva marco, tiene sus redes de aforo, tanto las SAIs como los programas que tenían las propias confederaciones. Nosotros a la vez estamos desarrollando unos programas de seguimiento fundamentalmente de trucha y de las especies asociadas. A la vez, por obligación de la directiva, estamos desarrollando sistemas de seguimiento de las especies y de los hábitats que justifican la incorporación de las LIC y las cepas. Y en ocasiones varios equipos van al mismo sitio para hacer no lo mismo, pero sí algo similar. Una de las ideas de este proyecto es intentar integrar esos sistemas de seguimiento de forma que si, por ejemplo, los compañeros de la Confederación van a evaluar pues, macroeventos o hacen unas determinadas estaciones que fundamentalmente nosotros no vamos a hacer, pidamos que miren 2 o 3 cosas más y nosotros miremos en las zonas donde vamos a muestrear aquello que necesitan las confederaciones para su red de seguimiento. De forma que incrementemos la información disponible y optimicemos los recursos. Estamos en un momento que optimizar recursos es algo fundamental y creo que es eso. Segundo elemento, porque además de participar todos los agentes sociales, el compromiso de este proyecto es que la planificación se haga de una manera participada, que una vez que existan los primeros borradores técnicos se dé cabida a todos los agentes sociales implicados, ayuntamientos, regantes, ONGs, pescadores, gente que se dedica al turismo ligado al medio acuático, etc. El proyecto afecta solamente a la cuenca del Duero, pero la idea es que se utilice como modelo para el resto. Se desarrolla en 47 lugares de importancia comunitaria, de los cuales 13 son además zonas de especial protección para las aves. Bueno, el número de esta presentación va a quedar disponible, entonces lo que son cifras de datos no tiene mucho sentido que os lea. El objetivo también fundamental, intentar llegar a la convergencia entre lo que es buen estado de las masas, estado favorable de conservación y qué consecuencias se deriva para la planificación hidráulica del mantenimiento o de intentar llegar a conseguir eso. Pensad que el concepto de buen estado de una masa y estado favorable de conservación son, como dirían los luthiers, son parecidos pero no son lo mismo. En primer lugar, porque Red Natura solo habla de estado de unos valores biológicos. El buen estado de una masa incorpora elementos que no solo son biológicos, interpela cuestiones de dinámica, cuestiones de contaminación e incluso desde el punto de vista biológico incorpora elementos como puede ser la fragmentación longitudinal, transversal y elementos y indicadores que nosotros normalmente no utilizamos. Entonces, intentar converger esos elementos son fundamentales. Para no aburrirles más, porque no tengo mucho interés, les pongo un proyecto en el que somos socios y que arranca como Cipriver ahora. Es un proyecto dirigido a las carroñeras. He estado primero en la montaña, luego me he ido 2 veces a los ríos y ahora me voy a las llanuras y a las zonas donde están presentes fundamentalmente las carroñeras y en especial aquellas carroñeras no buitre leonado. Estoy hablando de buitre negro, alimoche, milano real, milano negra, águila imperial. En sus fases jóvenes es un carroñero bastante destructivo. Busca intentar conseguir restaurar la situación natural, entre comillas, de alimentación de carroñeras de una manera lo más rápida posible. La normativa ha cambiado, hemos pasado del año 2000 en la cual se prohíbe taxativamente dejar cualquier cadáver en el terreno, las vacas locas, que también generan un componente económico que ha alimentado que se sigan manteniendo las prohibiciones. Y se está intentando restaurar. Una restauración que no vaya por la vía que hemos hecho hasta ahora, que han sido las grandes muladares en los cuales se echaban grandes cadáveres, que fomentan la presencia de los buitres leonados, es muy favorecedor de la presencia de leonados y además
distorsiona tanto la distribución de la especie como de las edades. Hay comederos donde se echan grandes cadáveres que tienes a su alrededor 100, 150 buitres inmaduros que están esperando a que venga el camión, que tire el cerdo y se tiren a comerlo. Y además es mucho más agresivo el buitre leonado, con lo cual desplaza a otras carroñeras para que su alimentación. La idea es intentar generar esa nueva estrategia mediante 3 vías. Primero, mediante la divulgación y sensibilización de las nuevas posibilidades que permite la normativa. Ahora mismo se pueden dejar determinados cadáveres en el terreno. Segundo, mediante el análisis de cuáles son los sistemas de alimentación que favorecen más a esas otras carroñeras no buitre leonado. Y tercero, mediante la creación de una serie de comederos experimentales distribuidos a lo largo de todas las cepas que ocupan la zona sur de la comunidad para intentar favorecer la alimentación de estos animales y su distribución. Piensen que, aunque el buitre leonado, casi ninguna carroñera, teóricamente están amenazadas, hay alguna de ellas, como es el alimoche, que está en peligro, vulnerable en la península y en peligro de extinción, y que todos los años, como consecuencia de la desaparición de estos cadáveres y de algunas actuaciones ilegales asociados al miedo a que los buitres hacen daño, se han convertido, ya no son carroñeros, son cazadores, pues todos los años tenemos algún caso de envenenamiento que genera la muerte de solo en Castilla y León 350 ejemplares de distintas especies amenazadas. No les molesto más. Una de las singularidades de los proyectos LIFE es que esa estructura participativa de todos estos proyectos, en que no solo están las administraciones, sino están muchísimos otros agentes sociales, etcétera. Y luego lo que da idea también la presentación de Ignacio es que actualmente están trabajando en estos proyectos que ha presentado, en otras propuestas que presentarán seguramente para mañana, en todo lo que han hecho ya anteriormente en estos últimos 20 años, y eso genera una estructura de trabajo que es uno de los factores del éxito anteriormente comentado de por qué España tiene tanto éxito en estos proyectos LIFE, porque realmente hay esa estructura de trabajo. Y luego otra cosa que me gustaría resaltar de la presentación de Ignacio es que muchos de estos proyectos tienen un enfoque integrado. Por ejemplo, muy vinculado a lo que puede ser el proyecto Cipriver, es el propio proyecto Desmania. En definitiva, aunque nos centremos en una determinada especie, el hábitat en el que se actúa es exactamente el mismo. Por tanto, hay muchísimas sinergias entre unos proyectos y otros, de tal forma que con este enfoque integrado, con la participación de diferentes administraciones, etcétera, se produce que un mismo proyecto tenga no solo los efectos directos sobre lo que está buscando ese proyecto, sobre la conservación de estos ciprínidos, sino otras sinergias y otros efectos positivos sobre otras especies, otros hábitats, etcétera, de comunicación, de participación, etcétera. Entonces yo creo que estos proyectos LIFE tienen esa vertiente que es realmente muy positiva y que tengamos la suerte de tener tantos proyectos LIFE en esta comunidad autónoma, pues favorece mucho a la hora de toda esta estrategia de conservación y protección. Bueno, vamos con un pelín de retraso y está previsto un café ahora, así que trataré de ser un poco más breve mi presentación para que no se convierta casi en un almuerzo más que en un café, para después ya seguir con las presentaciones de Gustavo, de Juan Carlos. Bueno, como ya anticipó el comisario, el proyecto Cipriver se centra en la recuperación, en la protección, en la conservación de estas poblaciones de ciprínidos autóctonos, y que el motivo por el cual se ha impulsado este proyecto es porque se ha observado un declive, un retroceso en las poblaciones de estos ciprínidos. Decía el director general anteriormente que muchas veces se habían hecho más esfuerzos en otras especies que tenían un interés, como podía ser la trucha, y muchas veces estas especies de ciprínidos, algunos de ellos que no tienen interés desde el punto de vista de la pesca,
como pueden ser estos pequeños ciprínidos, pues al final habían sido un poquito más abandonados. Y lo que es relevante es que sí que es cierto que en los últimos años ha habido un declive, un retroceso de estas poblaciones, y por eso nos ha impulsado el presentar este proyecto para tratar de mejorar, invertir esta situación. El presupuesto 2,5 millones de euros, como ya se ha comentado, 4 años y los socios que han participado, Fundación Patrimonio Natural, el Tajo, el Duero y la Junta de Castilla y León. El ámbito territorial, pues es el suroeste de Salamanca, parte en la cuenca del Duero y parte en la cuenca del Tajo. Anteriormente, al inicio de la jornada, me preguntaba uno de los asistentes cuál era el motivo de haber elegido esta zona de Salamanca, que si no se iba a actuar en el resto de la cuenca. Evidentemente, este es un proyecto que tiene una de sus finalidades, el que todo lo que se obtenga aquí no solo que tenga, digamos, una aplicación en el resto de la cuenca, sino en otras cuencas hidrográficas, incluso a nivel europeo. Por lo tanto, aunque el ámbito territorial pueda ser reducido, la intención es que sirva como buena experiencia para el resto de la cuenca y otras cuencas. También en esta zona presenta unas singularidades. Los ríos en los que nos fijamos, el Águeda, el Huebra, el Yeltes, el Uces, el Alagón, el Cuerpo del Hombre, son ríos que en la mayoría de sus tramos no están regulados, son ríos que tienen un estiaje enorme y presentan poblaciones de estos ciprínidos relativamente bien estructuradas, es decir, que los hay, por eso nos centramos allí, y tiene unas condiciones naturales que aparte son las zonas de LICs y cepas, que es una de las obligaciones para un proyecto LIFE, el que nos centremos en estos hábitats o especies prioritarias. Las especies en el que se centra este proyecto, pero hablamos de ciprínidos ibéricos, porque aunque la directiva Hábitat recoge un reducido número de especies por diferentes motivos, al final prácticamente se va a abarcar todos los ciprínidos presentes en estos ríos. Los que se han recogido inicialmente son la bermejuela, la sarda, el calandino, la boga del Duero, boga del río, la colmilleja de Alagón. Muchos de estas especies son endemismos propios de la zona, por eso también el interés de haber escogido la zona suroeste de Salamanca. Y bueno, posteriormente Juan Carlos Velasco, que es uno de los expertos en esta materia, pues ahondará más en estas especies. Y como decía, pues las acciones que se lleven a cabo en este proyecto, pues se verán otras especies de ciprínidos también beneficiadas, como pensemos en el escayo, etcétera. Bueno, los objetivos generales: mejorar las poblaciones de especies de ciprínidos, desarrollar un protocolo de cría en cautividad. Realmente en este proyecto Cipriver no planteamos hacer un programa extenso de cautividad, de cría en cautividad, para luego hacer unas reintroducciones masivas, etcétera. No. Lo que se plantea es desarrollar estas metodologías porque no se conoce muy bien. Hay muy pocas experiencias aquí en la península, tanto del lado portugués como del lado español, de la cría en cautividad de estos ciprínidos, porque normalmente se ha centrado pues en la trucha común o en otras especies, y realmente no se conoce muy bien. De hecho, hace poco fuimos a visitar una piscifactoría en Portugal, donde vienen trabajando con este tipo de especies, y es algo absolutamente novedoso. Entonces, para poder desarrollar una cría en cautividad con éxito, pues hay que conocer bien la especie, cuáles son sus patrones de comportamiento, de reproducción, etcétera. Y bueno, ahí Juan Carlos Velasco, que es el entendido, como decía antes, nos basará su ponencia sobre eso. Aumentar el conocimiento científico, mejorar los hábitats afluviales en la parte que nos corresponde al Duero, porque no solo nos centramos en la propia especie en sí, en lo que puede ser la cría en cautividad o mejorar la especie, sino estas especies se desarrollan en un hábitat que uno de los motivos por los que están en retroceso es porque hay presiones importantes en ese hábitat, pues anticipaban anteriormente la conectividad longitudinal, etcétera, y uno de los aspectos importantes es hacer actuaciones de mejora en el hábitat para garantizar pues la conservación por sí misma de las especies en esas zonas donde se encuentran.
Y dos partes, los dos últimos apartados, que yo creo que también es una parte esencial de todo Proyecto LIFE, y desde luego en este, es difundir el conocimiento adquirido. Los proyectos LIFE tienen una vocación de que no sean algo que uno se lo guise, que se lo come, sino que esa experiencia debe ser útil para todos, pero no solo en España, sino a nivel europeo. Y luego que seamos capaces de divulgar, de comunicar, de lograr que sea un proyecto participativo, etcétera. Es decir, dudo que en algo como es la conservación de estos pequeños ciprínidos, si no contamos con el apoyo local de asociaciones ambientales, vecinos, pescadores, etcétera, dudo que por las presiones a las que se ven sometidas estos peces podamos establecer una estrategia de conservación con éxito. El proyecto, bueno, en los formularios de presentación del proyecto LIFE viene estructurado con una serie de acciones que luego las enumeraré muy rápidamente, bueno, o pasaré casi de largo por encima de ellas, pero básicamente se podría estructurar en tres fases. Una primera fase en la que nos encontramos ahora, que es de caracterización y evaluación de las poblaciones piscícolas en esta zona y de los hábitats fluviales, cuáles son las presiones, qué problemas o qué riesgos existen para el sostenimiento de estas especies. Actualmente se están llevando a cabo en estos días muestreos de estas poblaciones y se están tomando los primeros ejemplares para llevarlos a la piscifactoría de Galisancho, y de este trabajo el resultado será la elaboración de un documento, de una estrategia, de un plan que nos permita, por un lado, iniciar el programa de cría en cautividad y, por otro lado, establecer aquellos puntos de los cauces, aquellos azudes, aquellos proyectos de restauración que se vayan a acometer para fijar aquellas zonas que se consideren estratégicas. Y luego, desde luego, el inicio del programa de comunicación y otras obligaciones, como puede ser la página web, que bueno, si han entrado en ella, está ahora actualmente en construcción y hay que dotarla de contenido, por lo tanto es una página todavía muy sencilla, pero que uno de nuestros principales objetivos es capaz de comunicar con todos los agentes y con toda la gente que quiera participar, y una de las razones de esta jornada, aparte de cumplir con las obligaciones de los proyectos LIFE, es precisamente el contar con todos ustedes. En una segunda fase será todo lo que es el desarrollo del programa de cría en cautividad, con la idea, como les comentaba, de generar esas metodologías, esos aspectos, porque es algo novedoso, y establecer y ejecutar aquellas obras de restauración, de mejora de la conectividad fluvial, es decir, aquellas obras que se consideren necesarias para mejorar esos hábitats. Luego, el seguimiento de todas las actuaciones que se realicen, digamos, en esas dos vertientes, y seguir con ese programa de comunicación, pues de estar de contacto permanente, informando, comunicando, realizando jornadas, recibiendo sugerencias, etcétera. Es decir, queremos que sea realmente participativo. Y luego ya una última fase, que será ya en el último año del proyecto, de estos 4 años, pues será ya, como en todos los proyectos, de evaluación, de sacar conclusiones, de ver los resultados obtenidos, esperamos que sean satisfactorios, y los informes finales concluyentes ya de todo el proyecto. Las acciones, pues, bueno, estará todo disponible en la página web para que todo el mundo que quiera esté interesado pueda seguirlo, pero en estas acciones preparatorias, que serían esta fase inicial, pues es el diagnóstico de la situación de partida, la elaboración del documento de base, es decir, lo que estamos haciendo actualmente. Estas son tal y como se recogen los formularios en la propuesta de los proyectos LIFE. Hay una parte luego que son las acciones concretas de conservación, que es la creación de esos stocks de estas especies en el centro de Galisancho. Hay también una parte que queremos abordar, que es el efecto de las especies invasoras sobre estas especies, porque las especies invasoras pues depredan, desplazan y en definitiva compiten con estas pequeñas especies de ciprínidos, y uno de los mayores riesgos que tienen estas especies es la reintroducción de especies exóticas invasoras, y veremos a ver de qué forma, porque es algo muy complejo, de qué forma podremos abordar ese tema.
Actuaciones de permeabilización, de obstáculos, pues nos plantearemos mejoras de esa conectividad fluvial para que los peces puedan moverse libremente a lo largo del río y que no se vean constreñidos en una zona muy concreta, que supone al final un riesgo para la desaparición de esas poblaciones. Actuaciones de restauración en aquellas partes del río que estén degradadas, etcétera. Y como ocurre en muchísimos proyectos LIFE, una parte importante es que todo lo que se haga no sea meramente un conocimiento científico, es decir, que luego eso se plasme en algún tipo de instrumento de planificación, de normativa, etcétera, para que haya esa perdure el proyecto a lo largo del tiempo y que sea un proyecto que no finalice al cabo de los 4 años, sino que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, también veremos conjuntamente con la Junta de Castilla y León cómo introducir, ya sea en el Plan Hidrológico de Cuenca o de otra forma, pero en definitiva establecer alguna forma de darle algún contenido a todo esto que se vaya haciendo durante estos años. Y luego, pues, seguimiento, evidentemente, durante todos los muestreos, las reintroducciones, las actuaciones que se hagan. Es importantísimo. Hasta ahora hemos establecido 37 puntos de muestreo, que lo explicará después Juan Carlos, pero bueno, todas estas labores de seguimiento y de evaluación, que es fundamental para abordar el éxito de un proyecto o de los fallos, etcétera. Y luego las tareas de comunicación y participación, información, que como decía era una parte esencial del proyecto. Y bueno, yo creo que no me voy a extender mucho más. El proyecto en sí mismo estará colgado en la página web.